movimiento de vanguardia junto con el modernismo que impactaron muchísimo en la arquitectura europea y por ende, como les dije la otra vez, en la arquitectura de nuestros países, en manos de no de arquitectos, sino de constructores, ¿verdad? Eran los famosos constructores españoles, italianos que venían, sobre todo venían en esas grandes olas migratorias de principios del siglo XX, un poquito hasta 1920-30, y el periodo entre guerras, ¿verdad? Que traían consigo su profesión, su oficio, que eran de constructores, habían molduristas, por ejemplo, ¿verdad? Habían personas que eran especializadas en molduras, herreros, eh, carpinteros, obviamente, y por eso que fue relativamente fácil armar los equipos, ¿verdad? Gracias. Fue relativamente fácil armar los equipos y en ese entonces, como les dije, no había todavía oficialmente la profesión de arquitecto como había ya de los médicos, abogados, etc. Era una actividad realizada por constructores, generalmente bajo la tutela del famoso ingeniero, ¿verdad? Que sí ya tenía un reconocimiento de grado, ¿verdad? Terciario. Eh, Hay muchos casos de, por ejemplo, Clary, que hizo muchos edificios del centro, de una tendencia Art Nouveau que vimos la vez pasada, y como esta imagen que tiene que ver más con el eclecticismo Art Nouveau que otra cosa, que empiezan a aparecer varios edificios de una modalidad medianamente buena, digámosle. O sea, digamos que si comparamos con Buenos Aires, con Montevideo, con otras ciudades de la región, Asunción no era muy rica ni muy refinada. Entonces, las categorías, los volúmenes de los edificios son muy diferentes. En ese mismo tiempo, en Buenos Aires se hacían edificios impresionantemente buenos, hasta mejores que en las propias capitales europeas, ¿sí? Porque se consideraba a Buenos Aires y a Montevideo como los dos eh, pilares, digámosle, una especie de alegoría a los dos pilares del pórtico de acceso al Nuevo Mundo, que después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, o durante la Guerra Mundial, la primera, que se llamó la Gran Guerra, muchos europeos creyeron que iba a ser la, la oportunidad, y de hecho para muchas familias lo fue, ¿verdad? De el Nuevo Mundo, ¿verdad? El Nuevo Mundo con muchísimas oportunidades de trabajo, con muchísimas tierras arables, trabajables y sobre todo una bendición en cuanto al clima y sobre todo con la casi ausencia de peligro de guerra, que es lo que en Europa ya se avisoraba inmediatamente finalizada la Primera Guerra Mundial. Entonces hablamos una región como la de, sobre todo les dio el Río de la Plata, y bueno, los que no se pudieron quedar o no se quisieron quedar por ahí por razones varias, llegaron hasta Asunción, y algunos llegaron hasta más al norte, hasta Concepción, ¿verdad? Y de ahí eligieron algún lugar por alguna referencia, generalmente que tenía que ver con la parte del comercio, ¿verdad? Toda la parte del comercio fluvial, la actividad agroganadera, etcétera. Estamos hablando de focos del sur, Encarnación, con una inmigración masiva, sobre todo de ucranianos, rusos, eh, orientales también, japoneses, un poquito después, en los años 20. Pero principalmente hablamos de un foco migratorio que se centró en Asunción y en Villarrica, cuando no, y en Concepción. En ese entonces la ciudad de Concepción era un polo agrícola importantísimo, un punto de extracción de madera importantísimo, que se manejaban no por ruta terrestre, sino por ruta fluvial. Los famosos barcos macateros que hacían el circuito Concepción-Asunción, y desde Asunción embarcaban los productos que exportaban a Europa.
Básicamente esa era la distribución. Bienvenida Anita Bravo al grupo. ¿Cómo dice que le va? Gracias, profe. Súper. Tenemos la fiel representante de la belleza femenina de las pasarelas. No, pero... Tiembla Nadia Ferreira, tiembla a su lado. Ojalá. Che, y ojalá tuviera esa buena fortuna de encontrarte para tu A mi marca. novio, para tu novio rico y famoso y multimillonario, ¿verdad? O ya tenés uno. Ay, ojalá. Ah, algún novio. No Y no estaría acá dando clase, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, por lo menos he encontrado uno similar en cuanto a fama y riqueza. Ay. No sé si fama, pero riqueza por lo menos puede apuntar. Ese es el que cuenta. No, y te hago un resumen, Anita. Estuvimos hablando de las vanguardias, del modernismo. Y todo esto está en función a entender un poquito lo que pasó en Paraguay, ¿verdad? Porque se asume que ya se habló mucho de lo que pasó en Europa, en los Estados Unidos y tal. Pero Historia 6 es justamente bajar la lupa en nuestro país. Y sobre todo en la región, sino en nuestro país, hablar más de lo que pasó en Argentina, en Brasil, en Río de Janeiro especialmente, y en Montevideo, bueno, en la región. ¿Verdad? Estamos hablando del Mercosur, fundamentalmente. Tenemos muy poca información, lastimosamente, de lo que pasaba en países como Colombia, Venezuela. Sí, Cuba es un referente importantísimo. Eso hay que decir, que si tienen alguna vez la oportunidad de conocer Cuba, les recomiendo porque es una lección de arquitectura increíble. Es una especie de catálogo así de una riqueza arquitectónica única en el mundo para mí. Yo nunca vi tantos estilos juntos en una ciudad. Y por supuesto, debido al régimen de mierda ese que tienen, no se demolió nada, o sea, no llegó el progreso ni las estaciones de servicio, ¿verdad? De Cartes. Entonces, se mantuvo el patrimonio bastante en pie, salvo los ocasionales huracanes, ¿verdad? Que son que constituyen el enemigo fundamental de la isla. Vamos a ver materiales de Cuba en la próxima clase, donde vamos a hacer una especie de compendio también. ¿Te parece bien? Y justamente Cuba, hablando de Cuba, es un referente art déco importantísimo en América. ¿Por qué les parece que es un referente importante? ¿Quién acierta? La nueva, Anita, ¿por qué? No me animo a responder, profe. Te escucho. Porque estaba muy cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Por la proximidad física y cultural sobre todo, ¿verdad? Sabemos que Cuba fue hasta el 59, que fue la revolución, una especie de patio trasero de joda de Estados Unidos, no solamente de joda, sino de grandes inversiones y de grandes proyectos industriales, arquitectónicos, etc. Entonces, la élite social, cultural, comercial, financiera de Estados Unidos invirtió mucho. Y justamente el estilo Art Deco prendió muy bien en Cuba porque era justamente el estilo de la modernidad, el estilo más utilizado para emprendimientos comerciales, culturales, como los teatros, los cines, ¿sí? ¿Estamos hablando de referentes para Paraguay o cómo sería? ¿Qué cosa? ¿Que Cuba fue un referente para Paraguay? Sí, Okay. de alguna manera fue un referente lejano, ¿verdad? Porque las relaciones con Cuba fueron bastante buenas, dicen que hasta la revolución, ¿verdad? O sea, todo lo bueno que podía hacer a pesar de la distancia en los años previos al 59, ¿verdad? Acuérdense,
las distancias son enormes. No podemos nunca comparar las relaciones que habían entre el Caribe y nuestro país en comparación a Argentina, Brasil, Uruguay, ¿verdad? Sí, había cierta relación, pero para mí el mayor aporte de Cuba es en cuanto a el aporte que generó eso inmediatamente en la región latinoamericana, o sea, lo que fue América Central y por permeabilidad a América del Sur, ¿verdad? En cuanto a tendencia vanguardista arquitectónica. Eso era transmitido solamente por materiales gráficos. No se puede hablar de una inmigración cubana aquí porque casi no existió. Sí se puede hablar de una migración y una muy fuerte migración argentina, ¿verdad? Acá en los años, en los primeros años del siglo XX, que también fue una consecuencia de una primera intervención cultural importante posguerra, ¿verdad? O sea, cuando perdemos la guerra del 70, lo que se produce es evidentemente una invasión brasilera, que todos sabemos que fue una invasión, se quedaron más de 8 años acá viviendo, y una enorme migración de capital y de empresarios brasileros y argentinos sobre todo, que escucharon de las posibilidades que tenía el Paraguay porque había todo por hacer, había todo por reconstruir, había mujeres, había todo. Y bueno, y habían bosques, habían tierras fiscales a patadas que habían dejado los López. Entonces lo que hacen estos grupos de empresarios, ganaderos, sobre todo industriales, es llegan aquí y con ellos llegan las nuevas tendencias de arquitectura. E importan directamente de Buenos Aires materiales de construcción, arquitectos constructores, que a su vez eran constructores arquitectos que venían de Europa, ¿verdad? Ahí está un poco la relación directa con Europa. Eran directamente personas formadas en Argentina o que trabajaron directamente con expertos, con constructores, con artesanos europeos. Y muchos de ellos se quedan aquí. Y muchos de ellos logran hacer carreras importantes en el ámbito constructivo. Estamos hablando de una segunda y una tercera generación que después se convierten en arquitectos e ingenieros. De esos apellidos hay muchos, está Caligari, Sculler, generalmente italianos, y algún que otro español por ahí. O sea, ese es un poco el mapa político económico, ¿no? Y teniendo la referencia inmediata esta, que traían en sus imágenes mentales, que era una especie de catálogo inserto en su cerebro del neoclasicismo, de la arquitectura al hierro propia del siglo XIX, el Art Nouveau se convierte, gracias a estos ejemplos, en una especie de estilo de moda en Sudamérica de las altas clases, de la clase burguesa, industrial, política, del Río de la Plata, Asunción, Buenos Aires, Montevideo. Entonces, vamos a ver la aparición de locales comerciales, de bancos, de edificios de emprendimientos, locales, por ejemplo, de navieras como la Mianovich, locales como grandes empresas que tienen que ver con el trading, con el comercio exterior, que tenían sus sedes comerciales aquí y que justamente importaban sus constructores y los proyectos eran hechos en Buenos Aires, ¿verdad? Y traían y ¡pum! Metían aquí como una especie de enlatado. Y con sus posteriores adaptaciones al medio, ¿verdad? Acuérdense que la disponibilidad material en ese entonces era bastante reducida. Sí había una disponibilidad de maderas muy grande, sí había una disponibilidad de cerámicos, ¿verdad? Pero la disponibilidad, por ejemplo, de hierro, que podemos ver aquí que hay muchísimo,
muchísimo hierro, era muy escasa, casi nula, ¿verdad? Acá la guerra fundió, el propio que fundió la fundición de hierro que había, o sea, dejó de funcionar, y eso nunca más se puso en marcha hasta muchísimos años después, con emprendimientos no del Estado, sino privados. Llegan pintores, llegan escultores, llegan artistas, y a poco el gusto se va modificando de la línea curva, del gusto por el lazo, por el látigo, por toda esta historia de la Nouveau que tiene que ver con el modernismo también, o sea, con el arte propio del modernismo catalán, y se empieza a rigurizar, o sea, se empieza a convertir en Art Deco de a poco. El Art Nouveau geométrico se puede decir que es una especie de transición entre el Art Nouveau floral y el Art Deco tradicional. Está conformado por líneas geométricas, ¿verdad? Líneas rectas, rombos, cuadrados, triángulos. Y bueno, el Art Deco, o sea, sabemos que se desarrolla entre los años 20 y 40 más o menos, ¿verdad? Principalmente nace en los Estados Unidos. Es un movimiento artístico derivado de las artes decorativas, de las vanguardias, que dan inicio justamente al cambio de motivación artística, fundamentalmente hecho por los artistas vanguardistas, que son alimentados por el diseño gráfico, por la fotografía, por el cine, por todas las artes, en fin, que se aglutinan en torno, por ejemplo, a la Bauhaus en los años 20, 19, 20. Coincide la creación de la Bauhaus en Alemania en el 19 con el desarrollo y consolidación del Art Deco, que significa arte decorativa de los años 20. Eso prende mucho en Francia, prende muchísimo en los Estados Unidos, que los Estados Unidos siempre fue la especie de succionador e importador de los estilos que se daban en Francia. Entonces en Francia apareció y automáticamente incorporan eso a su agenda y otra vez aportan, consolidan y emiten a otros países, como el caso de Cuba que les dije, y a Buenos Aires y a otras escuelas. Tomó el nombre de la primera exposición internacional de artes decorativas e industriales que se celebró en París 1925. O sea, una vez más, París es el centro emisor de la vanguardia figurativa, se convierte en el epicentro que irradia esto y lo adoptan todo el mundo. Todo el mundo, digamos, la industrial, el mundo industrial ve en las artes decorativas, al fin, el estilo que va con su lógica productiva, ¿verdad? Y va con su impronta moderna, o sea, al fin es un estilo que no tiene mucho que ver con el pasado académico, ¿verdad? Es una impronta que tiene que ver con el futuro más que con el pasado. El estilo vanguardista que más quizás se asocia con el Art Deco es el futurismo, ¿verdad? El futurismo de Santelia, que se creó en Milán, o sea, norte de Italia, región eminentemente industrial, como lo es hasta hoy el norte de Italia, una producción politécnica, industrial, pesada, máquinas, fábrica de autos, Fiat, etcétera, está todo ahí, ¿verdad? El sur aún hoy es todavía un poco de cuento, de playa, de calor y no mucho más, ¿verdad? Entonces, la principal característica de este estilo es el ornamento, que sigue un poco la línea del Art Nouveau y el modernismo, pero la diferencia está en el lujo de la utilización de los materiales y los motivos eminentemente geométricos. Ahí está la principal diferencia. Son producto de las influencias diversas, se nutrieron del Art Nouveau, del cubismo, el famoso cubismo, donde Picasso, Braque son los mayores exponentes. También la Bauhaus incorporó su aporte y artes antiguos como el arte egipcio,
sido el arte oriental, el arte africano y las civilizaciones mesoamericanas, o sea, principalmente la maya y la azteca, ¿verdad? En sus versiones mexicanas, por ejemplo. O sea, fíjense la gran influencia que tiene este movimiento, que al mismo tiempo de nutrirse de civilizaciones muy antiguas como la egipcia, que tiene 2500 años, propone una estética mucho más moderna que antes. También coincide el desarrollo europeo con la aparición de las películas del cine mudo, al principio Hollywood en sus primeros años, y que las primeras estrellas de Hollywood adoptan como estilo, y aparece también la enorme influencia de Miami. Miami en los años 20 se empieza a desarrollar. Miami es producto de una especie de gran plan urbanístico de un visionario que vio en una especie de gran esteral con unas playas espectaculares, con gran potencial, ve un emprendimiento económico de grandísimo porte para ese momento y se convierte en un epicentro en este caso, como una especie de equilibrio de Los Ángeles, que es la costa oeste, en la costa este, al sur, una especie de un polo de diversión, de desenfreno, que justamente, como les dije, está muy vinculado a la isla de Cuba, porque se encuentra exactamente a 100 kilómetros en línea recta, ¿verdad? Hablamos un poco, también coincide con la buena vida de los años 20, se llaman los años locos, por ese desenfreno, por ese sentido permanente de fiesta que primó en la posguerra, y eso fue obviamente una consecuencia directa de la posguerra, ¿verdad? Después de años, de 4 años de sufrimiento extremo, de destrucción, de muerte, lo que sucede es un poco lo que pasó post pandemia, ¿verdad? Lo que pasa después de la pandemia. La gente quiere salir, quiere divertirse, no quiere hacerse mala sangre y quiere olvidar un poco los malos ratos pasados. Y también tiene que ver mucho con el estilo de vida norteamericano, ese estilo de vida un poquito más pragmático, menos intelectual, más orientado a la sencillez y simplicidad de la vida y a la consumición, ¿verdad? Al consumismo. O sea, ese feroz consumismo que ya en esos momentos caracterizaba a la sociedad de Estados Unidos, ¿verdad? Justamente en los Estados Unidos se hizo una transición del estilo francés, ¿verdad? Que antes era símbolo de glamour, ese academicismo, que todavía en la escuela de Chicago, que es un referente inmediato, estaba muy, muy presente, ¿verdad? O sea, se deja un poco el estilo académico, románico, serio, intelectual, pesado, para dar lugar a este estilo mucho más fresco. Y las características son fundamentales. Representa la abstracción de la naturaleza, rayos luminosos, radiantes, fluidos acuáticos, nubes ondulantes. Representa animales, haciendo mucha referencia a la velocidad, por ejemplo, que es lo que le une con el movimiento vanguardista del futurismo, usando animales que justamente implican velocidad, las gacelas, los galgos, panteras, palomas, garzas, todo eso. Y utiliza justamente la tecnología, los autos, los aviones, los transatlánticos, son el elemento ideal de utilización. Y si hablamos de materiales, utiliza la baquelita, que es una especie de plástico, digamos, en sus primeros inicios, porque el plástico fue creado recién en los años 50. La baquelita es una especie de protoplástico, digamos, ¿verdad? El metal cromado, que brilla, porque el acero inoxidable creo que todavía no se utilizaba, no se había desarrollado. El ébano, o sea, la madera lujosa, cara, pieles, carey, que el carey es justamente un elemento carísimo que es fruto de
Carey creo que viene de, que alguien me corrija si estoy equivocado, viene de las astas de algunos bueyes o del venado, o un elemento óseo. Se utiliza en motivos aztecas, mayas, incas, por ejemplo. Se da paso a esas culturas que nunca tuvieron espacio cultural, así como otros, inspirados, como les dije, en Egipto, en Mesopotamia, en los vikingos, los pueblos africanos e indios. Justamente los pueblos africanos son redescubiertos por los grandes artistas como Picasso y Braque, que justamente visibilizan esa estética africana, colores nuevos, brillantes, estridentes, y unas líneas muy rectas, ¿verdad? Muy rigurosas. En las famosas máscaras, por ejemplo. Y aquí tenemos toda la estética de la imagen azteca, muy propia de la cultura azteca, vinculada, por supuesto, con América Central y el Norte, o sea, Guatemala, México, y otros países actuales, y que encuentran los diseñadores una especie de exotismo, ¿verdad? Se considera como algo original, y ni hablar del arte egipcio, ¿verdad? Con su enorme capacidad expresiva, con su cromatismo, con el dorado, con ese contraste espectacular que tiene el arte, ¿verdad? Y con el bajo relieve sobre todo, ¿verdad? El bajo relieve de las culturas sumerias, egipcias, impacta muchísimo y es un referente inmediato. El cubismo en la obra, el cubismo en sus tres facetas, el cubismo abstracto, geométrico y el cubismo posterior, que es analítico, son tres facetas que van mutando, ¿verdad? Y que justamente van influyendo enormemente en la arquitectura, porque justamente busca, como ya sabrán, la cuarta espacialidad, que es el espacio-tiempo, ¿verdad? El tiempo. No solamente el 3D, sino el 4D, ¿verdad? Y el tiempo significa desplazamiento, y el desplazamiento significa un elemento vehículo, móvil. Y ahí es donde entran justamente los medios de transporte masivos, sobre todo. Y no solamente los masivos, ahí entramos en los automóviles, en las motos, en las lanchas, hasta en los carruajes, ¿verdad? En todo lo que significa motriz, todo lo que significa un elemento que sirve para desplazar de un punto al otro. Ni hablar de la configuración cromática, ya les hablé, ni hablar de la configuración espacial que implica una obra que se despega del 2D, ¿verdad? O sea, es una especie de propuesta casi inédita, si hablamos de la historia de la pintura, por ejemplo, donde a través del movimiento hay una especie de incitación a la mente de imaginarse los objetos a través del movimiento, del recorrido en un 360 grados, ¿verdad? Que justamente se da en la escultura y no se dio nunca en la pintura. De ahí también que se retoma la tradición, y veremos muchos ejemplos, de volver a la escultura como elemento fundamental de decoración de la arquitectura o como una especie de complemento, ¿verdad? Eso está lejos del purismo o del racionalismo que viene después, ¿verdad? Y se acerca mucho más al expresionismo, ¿verdad? También la estética rusa, a pesar de las diferencias políticas, ¿no? A pesar del comunismo en esos años, coinciden en la estética, una estética mucho más democrática, mucho más social, digámosle, no tan orientado a la élite burguesa que tiene capacidad de comprar cosas, sino hay una especie de intención de bajar al pueblo. Igual si hablamos de la Bauhaus, si hablamos de las escuelas constructivistas rusas y del Art Deco,
tenemos puntos en común entre las tres, entre los tres mundos, ¿verdad? Que a pesar de la distancia de las escuelas y de la ideología, comparten ciertos elementos en común, ¿verdad? Y aquí hablamos de diseño, de vestuario, de vestidos, de traje, de óperas, de ballet, de baile, de performance, toda la historia que empieza a gestionarse del mundo cultural y que después se transpola a la arquitectura. En la arquitectura se recurre, por ejemplo, a remates escalonados. Ahí empieza esa el famoso escalonamiento de volúmenes de mayor a menor, ¿verdad? De más pesado a menos pesado, inspirado obviamente en las construcciones mayas, en los tótems, en todas esas estructuras muy pesadas de las civilizaciones egipcias, aztecas, mayas, ¿verdad? Hay lujo en los materiales a través de la utilización del mármol, granito, aluminio. El aluminio es un elemento nuevo, un elemento caro, un elemento maleable, un elemento que se utiliza en la industria, pero al mismo tiempo encuentra su utilización en la arquitectura gracias a las aberturas, ¿verdad? Gracias no solamente las aberturas, sino a rejas, a marquesinas, a elementos decorativos en el mobiliario, en la decoración, etc. Se utilizan las figuras de obreros. Y ahí es donde hay un punto de convergencia también, justamente en la ideología comunista, socialista, con la idealización del obrero, del trabajador norteamericano, ¿verdad? Que justamente en esos años, gracias a un boom de la economía norteamericana, el obrero encuentra ¿cómo decir? Su espejo estético, ¿verdad? Esa democratización del arte alcanza el mundo obrero, ¿verdad? Y aprovecha la estética propia del movimiento socialista de reivindicación obrera, en todos sus sentidos, que también tiene su versión en Europa, lastimosamente, que después deriva en una catástrofe, que es en Alemania, gracias al movimiento nacional socialista, nazi, que buscaba lo mismo, la reivindicación de las masas obreras, y también en Italia, con las reivindicaciones sociales propuestas por el fascismo, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, visten una moda mucho más atrevida, empiezan a usar el pelo corto, fuman, participan de cócteles, de fiestas, denotando y haciendo gala de su liberación. Aquí aparece la figura de la famosísima Coco Chanel, por ejemplo, ¿verdad? Que es considerada la bisagra de la moda de la liberación femenina en los años 20, que es la promotora, la ejecutora por excelencia de la nueva moda francesa que a su vez exporta al mundo, ¿verdad? Acuérdense que antes de ella lo que hace es atacar los estrictos códigos de vestimenta femenina, de vestidos encorsetados, vestidos largos, pesados sombreros, imposibles accesorios, que lo que hacían era justamente hacer poco flexible el movimiento de la mujer y por ende constreñirla a una especie de escenografía bastante decorativa, ¿verdad? Lo que hace ella es justamente lograr el confort, la utilización de ropas más cómodas que puedan favorecer a la nueva actividad femenina cada vez más cerca de la equiparación con el hombre en cuanto a sus derechos, ¿verdad? Básicamente. Pero al mismo tiempo se elabora una propuesta estética nueva que tiene que ver con reducir, ¿verdad?, los largos, los cabellos más cortos,
los peinados famosos de los años 20, etc. ¿verdad? El empleo de la línea recta en cuanto a arquitectura es la principal característica de este estilo, en diferentes combinaciones, principalmente el conocido zigzag, ¿verdad? La línea zigzagueante. Las curvas representan frecuentemente este estilo, el círculo en especial. La geometría impera en los diseños de la arquitectura, hasta todo lo que implica diseño, ¿verdad? Mobiliario, picaporte, elementos estructurales, etcétera, pilares de todo tipo. Y aquí hay una estética derivada justamente de una artista mujer también, no me acuerdo el nombre, pero que es famosa por justamente retratar mujeres en actitudes, como ven en la derecha, bastante vanguardistas, como es el hecho de manejar un auto, ¿verdad? Eso era una actividad que no estaba bien vista en muchos países hasta ese entonces. Se consideraba que la mujer no podía hacer muchas cosas. Y en la imagen de la izquierda es la típica actitud que tiene que ver con la sexualidad o el erotismo o la actitud más pasiva, ¿verdad? Entonces hay una especie de búsqueda de ambos. Se sigue buscando esa actitud sumisa, una especie de objetual de la mujer, pero al mismo tiempo también se busca reivindicar la figura de ella. Aquí también el arte se vuelve casi un afiche de los códigos de la moda de ese tiempo, ¿sí? Y la Deco adquiere justamente muchísimo valor en cuanto a diseño de indumentaria, principalmente femenina. Sí, también se traduce a la indumentaria masculina en muchos aspectos, ¿verdad? Aquí hay una estética que es realmente, se volvió atemporal, me parece, ¿verdad? No molesta, es siempre actual. Son tapas de la famosa revista Vogue, que hasta hoy es icono de la moda. Aquí nuestra modelo seguro conoce esta revista y salió varias veces publicada, seguro. Y aquí hay una imagen original de esos años, como la mujer empieza justamente a liberarse, empieza a mostrar las piernas, empieza a usar el cabello corto. Y es una estética eminentemente urbana, ¿verdad? Una estética preferentemente industrial, que tiene que ver con la ciudad, ¿verdad? Podemos ver que todavía el hombre está un poquito atrasado en cuanto a propuestas de moda y la mujer empieza a acelerar el proceso de cambio estético, ¿verdad? Aquí tenemos justamente un afiche de quizás publicitario de café, por ejemplo, y la tipografía típicamente Art Deco de la época. Fíjense los colores, el uso, la influencia neoplasticista, la influencia vanguardista del diseño, en este caso del recurso casi monocromático de la imagen. Igual en estos afiches, especialmente de la izquierda, que es monocromático, y un diseño justamente que la Bauhaus también investiga y desarrolla y potencia en su enseñanza de los grandes maestros, ¿verdad? Publicidades de café, publicidades de, digamos, de friseo, de champán, de qué sé yo, quizás son actuales, pero justamente que tienen que ver con esa idea de pasarla bien, ¿verdad? Vino rosado, vino espumante, etc. Y justamente la obsesión por la máquina, por la velocidad, que justamente
se desarrolla la tecnología mucho también en esa época, que conduce a a menores tiempos para distancias mayores, ¿verdad? El metro, el tren, el avión, el auto, la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la estética en los autos, cómo se empieza a estilizar de manera casi exagerada las formas. Los juegos también de té, café, etcétera. Hay un estudio obsesivo por la forma simple, el círculo. El funcionalismo, ¿verdad? Los juguetes. Fíjense el diseño de estos juguetes. Se traduce a todo. Los utensilios cotidianos se empiezan a geometrizar, ni hablar de las radios, los relojes, que empiezan de a poco a adquirir la forma de los edificios. Si se fijan, los edificios empiezan a parecer a las radios y viceversa. Y si hacemos una comparación o una simetría, hablamos de una especie de transición bastante razonable y amigable entre un estilo Art Nouveau y un estilo Art Deco, por ejemplo. La estética es parecida al famoso Mamushka, el famoso artista alemán que hacía a sus mujeres, Art Nouveau. Y la estética, como les dije, muy diferente de los años 20, como en 10 años se cambia la estética del arte, sobre todo en los afiches. Vemos la estética de la tipografía de un estilo y del otro, como cambia notoriamente. Eso se traduce a la joyería, cuando no, por supuesto. Del Art Nouveau se traduce al Art Deco en formas mucho más, digamos, más sintéticas, más abstractas, utilizando los mismos materiales, pero concebidas de manera diferente. Fíjense la diferencia entre un reloj Art Nouveau y un reloj Art Deco. Lo mismo con una lámpara. Lo mismo con una cigarrera, con cualquier objeto que se les ocurra. El mobiliario va adquiriendo mucho más rigor geométrico. Los vitrales, que son un recurso muy utilizado en la arquitectura, se vuelven mucho más modernos, mucho más abstractos. Y ni hablar de las molduras, ¿verdad? De frisos, de metopa, de detalle, de terminación en los edificios. Y ni hablar de la publicidad que tiene que ver con los transatlánticos, que en ese momento era el único medio de unión física entre Europa y América. Entonces, especialmente en esta línea Normandía francesa, crearon un barco que fue el Normandía, que se hizo famoso por una línea absolutamente bien lograda, elegantísima, con una decoración art deco de punta a punta del barco. Y como la arquitectura naval empieza a ardecosizarse, digámosle, la arquitectura en tierra, que tiene que ver con elementos náuticos, en este caso que está próximo tan frente al mar, empieza a parecerse la arquitectura a los transatlánticos, ¿verdad? Hay una transferencia de la imagen de uno y otro. Y justamente la influencia en nuestras latitudes es inmediata. En el año 35 se construye en ese entonces el primer edificio de hormigón armado de la Argentina,
y el primer rascacielos, y durante mucho tiempo el más alto de Sudamérica, que constituyó el edificio Cabana de Buenos Aires. Está ubicado en pleno Retiro. Esta sería una vista de la estación de Retiro, la estación de tren, donde arranca, digamos, el microcentro de, de- de Buenos Aires, la calle Florida y tal. Es un edificio icónico, albergó una tecnología inédita hasta ese entonces, se traduce en portero eléctrico en vez de portero humano, digamos, de verdad. Se traduce en equipamientos tecnológicos vinculados a la electricidad, vinculados a elevadores mucho más rápidos, etcétera, que fueron para ese momento novedad, y que hasta hoy está en un edificio que es considerado uno de los más caros de Buenos Aires, por ejemplo. Fíjense la construcción así en forma de pirámide, ¿verdad? Progresión geométrica, digamos. Da una vista desde desde el vértice, digamos, de ese prisma triangular casi, ¿verdad? Y aparece acá en nuestro país, en Asunción particularmente, y en otras ciudades como Villarrica, Encarnación, y en menor medida Paraguarí, y alguna que otra ciudad eh, que tuvo Concepción, obviamente, y que tuvo alguna pujanza económica, empieza a aparecer este estilo que es muy acostumbrado a nuestros ojos, ¿verdad? El centro de Asunción está lleno de estos edificios, que son una clara transición entre los estilos eclécticos, neo-italianizantes, como le dicen, o neoclásicos, con una especie de maquillaje o ropaje art déco, que en muchos casos se los hace, ¿verdad? Se le cambian algunos elementos decorativos, como esas ánforas, esos moldurones, esas guirnaldas muy típicas de la Nouveau, y se simplifica y se ubican nuevos bajorrelieves, como pueden ver en la decoración de los planos, ¿verdad? Todo el repertorio tiene que ver con un eclecticismo de forma de la abertura. Uno es un arco medio punto, el otro es un arquitrabe, son bajorrelieves, balaustres, que son una mezcla de mampostería con hierros, etcétera, etcétera. Y las famosas persianas venecianas, que son de repertorio neoclásico, ¿verdad? Y aparecen situaciones inéditas, situaciones casi de transición entre el protomodernismo y el estilo antiguo de los caserones eh, de los inmigrantes de principios del siglo XX. En ciudades como Asunción hay muchos de estos casos, en Buenos Aires hay miles, en Montevideo hay otros cientos, y en general en Santiago de Chile, en todas las capitales del mundo aparecen actividades comerciales con los elementos típicos del zigzagueo de las aristas, la aparición de curvas, unas líneas horizontales, donde predomina el horizontal, como referente inmediato a una especie de art déco tropicalizado, ¿verdad? O sujeto a ciertas libertades. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de un edificio de una normalidad absoluta, pero que tiene un referente art déco imposible de eludir, que es la esquina, ¿verdad? Que es el acceso, donde hay un despliegue fenomenal de formas, de planos, de volúmenes, que en otras épocas hubiera sido inconcebible. Y el efecto inmediato en los programas que tienen que ver con la cultura, llámese teatros y cines, fundamentalmente, o confiterías y qué sé yo, de esa época tiene su
estilo preferido, que es este, ¿no? En todos los países del mundo van a ver cines, esos viejos cines hechos pelota, algunos de ellos, con la impronta Art Deco en sus fachadas. Y como todos sabemos, un cine no es más que un gran tinglado, ¿verdad? Con una fachada un poquito simpática. Y en algunos países donde particularmente las fachadas querían o pretendían hablar mucho más, aparecían los temas, como les dije, que tenían que ver con el tema fabril, obrero, industrial, como una especie de recurso estético innovador, ¿verdad? O futurista o reivindicatorio, ¿verdad? De las cuestiones sociales. O sea, ahí es donde vemos que la arquitectura tiene un cierto compromiso social, digamos, o la arquitectura empieza a, a transmitir casi locuazmente la función del edificio, ¿verdad? O sea, si es un cine, lo más probable es que aparezcan caretas, ¿verdad? El teatro o elementos que tienen que ver con el programa. Si es una industria, va a aparecer el elemento. Si es una actividad, por ejemplo, una institución de justicia, lo más probable es que aparezca el famoso icono de la balanza, o no sé qué. Si es una actividad comercial, va a aparecer elementos comerciales, etcétera, etcétera. O sea, el muralismo se traduce en este caso en una especie de bajorrelieve, ¿verdad? Que es parte inherente del edificio. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con un teatro con una efusividad cromática bastante importante, dada por el dorado, ¿verdad? Por los pliegues, por la decoración, etcétera, etcétera. Y es un típico elemento art deco de un edificio, que son una especie de módulos que se van repitiendo en los espacios entre ventana y ventana, ¿verdad? Y podemos ver las caneladuras propias de los pilares, las pilastras renacentistas sobre todo, o neoclásicas, que se vuelven a reproducir. Aquí vamos a ver otra versión art deco de un edificio, o elementos que simbolizan el acceso puntualmente, ¿verdad? Tenemos un poquito más de tiempo. Sí. Y principalmente en los Estados Unidos, Nueva York y Miami son los dos polos, ¿verdad? En Nueva York obviamente se da un boom económico en los años 20 con los rascacielos, ¿verdad? Donde aparecen los rascacielos art deco más famosos, como son los dos grandes, la Torre Chrysler y el Empire State Building. El Empire State Building también, el edificio más alto del mundo durante muchísimo tiempo. Y esa competencia muy propia en la cultura norteamericana de ver quién tenía el edificio más alto, ¿verdad? En Miami aparece otro tipo de arquitectura que no tenía que ver con lo vertical, sino con lo horizontal, ¿verdad? Y con la utilización de los colores pasteles, con los colores claros, muy propio del clima también, ¿verdad? Estamos hablando de un clima totalmente diferente. Y tiene que ver más con una cultura lúdica, con una cultura de descanso, de relax. Y Nueva York tiene que ver más con la cultura de la oficina, del corporativismo, del trabajo, del poder, ¿verdad? Y Hollywood, en el otro punto, en la otra pata de la mesa a tres patas, Art Deco, aparece el centro del cine y el espectáculo, ¿sí? O sea, de lo más glamoroso que se pudiera concebir en ese entonces. Era la gran novedad, donde la fotografía empieza a tener movimiento y se convierte en cine, ¿verdad? Ahí aparecen los hoteles famosos, aparecen los casinos, aparecen los cabarets, que justamente reflejan ese estilo de vida de Miami, Hollywood y Nueva York, que exportan al mundo ese modelo. La fotografía empieza a jugar con estos elementos muy decorativos. Y el famoso Capitol Records, en la firma disquera en Los Ángeles de los años 20, 30 creo, se convierte en el icono de la industria
sonora, ¿verdad? De las artes, de la música y todo lo que tiene que ver con la música. Aparecen las formas curvas, las formas cilíndricas, los planos, los cines, las marquesinas famosas, ¿verdad? De casi todos los teatros a todo lo largo y ancho de Estados Unidos tienen esta impronta, ¿verdad? Es casi una especie de marca corporativa, ¿verdad? Una especie de McDonaldización de la arquitectura, que todos los cines tenían que tener los elementos como este, ¿verdad? Y Miami, el famoso South Beach, ¿verdad? La parte original, aparecen los iconos de la arquitectura Art Deco que hasta ahora es un atractivo turístico, están pintados de vuelta a los mismos colores, hay hoteles, etcétera, etcétera. Es un atractivo recontra interesante, que se convierte en una especie del Deco tropical, ¿verdad? Entre el antiguo Miami, un poquito parido en los conceptos de la arquitectura historicista colonial, española, digámosle, y pronto deriva en el Art Deco, que se vinculó mucho mejor con la élite, ¿verdad? Aquí hay una imagen de lo que es hoy Miami, nocturna, pero diurna es totalmente... Diurna es esto, ¿verdad? Aparecen edificios bastante volumétricos, bastante sobrios dentro de todo, con la presencia cromática, los colores que hacen todo. Profe, Sí, ¿a partir de qué año a Miami se le llama la Nueva Cuba? Por su arquitectura y su... pasa que no sé si la Nueva Cuba es... La Nueva Cuba es relativo porque Miami fue, digámosle, epicentro del turismo de las grandes élites y las grandes familias de dinero mucho antes que Cuba. Estamos hablando de los años 20, ¿verdad? Cuba en los años, sí, en los años 30 recién aparentemente adquiere una especie de protagonismo, ¿verdad? Cuando, claro, por una cuestión lógica, ¿verdad? Las grandes familias, fortunas de todo Estados Unidos, primero van a Miami y después resulta que lo que no podían hacer en Estados Unidos, por ejemplo, casinos, ¿verdad? Pues estaba prohibido el alcohol. Acuérdense que en los años 20 el alcohol estaba prohibido. Entonces, automáticamente Cuba era la opción obvia. Los tipos tenían sus barcos, en 2 horas estaban en Cuba, iban, jugaban, chupaban y después volvían a sus mansiones de Miami, ¿verdad? Por eso es que es una transferencia muy fuerte entre Miami y La Habana, ¿verdad? Ya. Porque estaban directamente vinculados porque la gente buscaba escapar de la prohibición, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Nunca pudieron contra el alcohol, ni nunca van a poder tampoco, ¿verdad? Y ni contra el juego. Por eso los famosos casinos de La Habana, ¿verdad? Que justamente por eso es que se decían que Cuba era el burdel de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque literalmente se iban de putas, como se dice, ¿verdad? O sea, eh, los grandes millonarios, ¿verdad? Con la excusa de ir de negocios, se iban de joda, por lo menos un fin de semana, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos, tenían sus casas, sus mega casas ahí. Y por ende, ya se empezó a desarrollar nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, vinculadas casi todas con las marinas, ¿verdad? Ellos le llaman marina ¿cómo es? A los embarcaderos, donde ellos llegaban literalmente en sus barcos, en sus yates, se bajaban y entraban a sus casas, ¿verdad? Y aquí está un edificio de los años 30 que es típico de los Estados Unidos. Me parece que este es el famoso hotel de Madonna, ¿verdad? Madonna tiene un famoso hotel que es muy parecido a este. Típica arquitectura que como les mostré en la radio anterior, vieron la radio es muy parecida, ¿verdad? O sea, la transferencia de forma es casi la misma. Simetría, formas puntiagudas. The Carlyle es un hotel
otro edificio Profe. típico. ¿Sí? ¿Esto sería considerado Art Deco? Art Deco, es súper Art Deco. Se delata por ejemplo, por la torre y por el tratamiento curvilíneo de la esquina, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense, las esquinas siempre están redondeadas. En algunos casos, esto no es esquina, por eso no recurre a la línea curva. Pero, como les mostré, por ejemplo, acá, ¿ven? La esquina siempre está redondeada. ¿Ven? Y eso tiene que ver mucho con, vuelvo a la imagen anterior, que van a ver la notoria, acá por ejemplo, ¿ven? Las esquinas redondeadas. ¿Ven? Y tiene que ver con esto, ¿verdad? La estética naval. Una cuestión aerodinámica también en el caso de los trenes, los aviones, los autos, ¿verdad? Acá hay un auto que les quiero mostrar. ¿Ven cómo los edificios adquieren también formas de objetos? Y les quiero mostrar el auto que estaba por aquí, antes que me olvide. No. Ahí está. La arquitectura empieza a parecerse a las máquinas, ¿verdad? A los navíos, a los yates, a las motos. Y a elementos casi... Acá, otra esquina, ¿ven? El tratamiento de las esquinas. Las ventanas circulares, que es típico de los barcos, ¿verdad? Justamente el remate de la esquina, que si bien no es un invento del Art Deco, pero es una especie de homenaje a la arquitectura neocléctica, neoclásica, burguesa, de las típicas cúpulas de las esquinas. La línea horizontal, ven cómo la línea horizontal en este caso hasta se pinta de rojo, ¿verdad? Para que sea mucho más evidente. Y así. Hasta hoy paramos aquí porque hay mucho más material que les quiero mostrar. Y la próxima clase vamos a terminar este material y vamos a ver algunos ejemplos de Cuba que son brutalmente interesantes. Y si nos da el tiempo, vamos a ver otra cosa que tiene que ver acá con un arquitecto ítalo-argentino que hizo maravillas acá al lado, en la provincia de Buenos Aires. ¿Parece bien? Sí, profe. La clase Bueno, pasada yo te había pedido en el grupo si vos podías sí. pasar el material. No sé si Ah, puede ser sí. por el grupo de WhatsApp o por el Les Canvas. paso, les cuelgo el Canvas, ¿sí? Dale, el de la clase pasada sí puede ser y por El de la favor. clase pasada y les aprovecho ahora y les cuelgo. Dale, gracias, profe. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Nos Miércoles. vemos, profe. Hasta Dale. luego. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, Anita. Nos vemos.